Bueno, hermanos, vamos a aprovechar ahora este momento que el Señor nos concede. Siempre que nos paramos en un lugar así para predicar, por supuesto sentimos aún más nuestra debilidad, nuestra pequeñez, y por eso siempre nos queremos acoger a la misericordia de Dios, a la obra de su Espíritu Santo, para que Él obre tanto en nosotros cuando exponemos como en ustedes escuchando la palabra. Así que roguémosle una vez más al Señor que nos asista en este momento. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos concedes, por las cosas que podemos aprender, por tu presencia, Señor, en medio nuestro, también por el compañerismo, por el poder compartir con estos hermanos este tiempo. Ahora, Padre, queremos una vez más rogarte que seas bendiciéndonos con tu Espíritu Santo. Obra, Señor, en medio de la enseñanza. Háblanos, transfórmanos. Permite, Señor, que sea un momento en el que te demos la gloria, Señor, en el que pongamos tu nombre en alto y en el que podamos ser, Señor, transformados por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. En tus manos, Señor, nos dejamos. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, en la primera parte del tema de los diezmos, de las ofrendas, vimos que el diezmo era una práctica del pueblo de Dios regulada por él en la ley. Pero también nos dimos cuenta que hombres de Dios, sin tener esa ley, diezmaron para el Señor, para honrarle, para glorificarle de esa manera y para su obra. Claramente Abraham le dio los diezmos al sacerdote de su tiempo. Por otra parte, en el Nuevo Testamento el Señor Jesús no eliminó esa práctica, sino que la dio por sentada y más bien enfatizó otras cosas, organizó otras cosas. Estábamos entonces alrededor de la pregunta si los creyentes entonces debiéramos o no diezmar, a lo que estábamos respondiendo sí y no. Y quedamos en el tema de que hay que darle flores a la esposa, ¿cierto? ¿Recuerdan? Ahí quedamos en ese lado. Ahora bien, vamos a avanzar un poco más y vamos a responder un poco a esta pregunta. ¿Cuál es el propósito del diezmo? Malaquías capítulo 3 verso 10 nos da una respuesta resumida muy clara. Malaquías 3:10 es un pasaje muy bueno para responder la pregunta ¿cuál es el propósito del diezmo? Entonces este pasaje nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ahí está el propósito. Haya alimento en mi casa. Era, amados hermanos, la voluntad de Dios que las personas que trabajaban en su templo, en su obra, tuvieran las cosas que les eran necesarias para su sustento. Ahora, para que esto se diera y de una forma ordenada, que no llegara a faltar, Dios organizó esto, hermanos, y organizó lo que podemos llamar una figura, que es la que viene a aparecer en la ley mosaica. Porque noten que de todas formas encontramos a dos hombres de Dios, a Abraham, a Jacob, con este corazón para hacerlo, pero también pudiéramos encontrar personas que no tuvieran el corazón para hacerlo. Sabemos que Dios es un Dios de orden, por lo tanto organizó de tal manera que esto no quedara como a la libre decisión de las personas en algún momento, sino que hubiese alimento en su casa por una legislación especial que él dio alrededor de los diezmos, como lo leímos en varios pasajes: Levítico, Número, Deuteronomio. Ahora, ¿qué figura creó Dios entonces para que esto se cumpliera? ¿Para que hubiera alimento en su casa? ¿Diezmos?
y ofrendas. Esa fue la figura que él creó, diezmos y ofrendas. La pregunta que debemos hacernos entonces es: ¿qué figura ha dado Dios en el Nuevo Testamento para el sostenimiento de los que trabajan en la obra de Dios? Es una pregunta importante porque ya tiene que ver con nosotros, no meramente un asunto histórico, qué hacían, cómo organizó Dios, sino ahora, ¿qué figura ha dado Dios en el Nuevo Testamento para el sostenimiento de los que trabajan en la obra de Dios? ¿Cuál es la figura? Ahora, podemos decir, hermanos, tranquilamente que es la misma: diezmos y ofrendas, porque por un lado, el Nuevo Testamento no eliminó lo que ya se venía enseñando en el Antiguo, sino que más bien, en algunos pasajes que podemos leer en el Nuevo Testamento, se basan en la misma ley, aún sabiendo que la ley no aplica absolutamente o completamente, pero se basan en la ley para decirnos que esto tiene que cumplirse. Y ya vamos a ver algunos de esos pasajes. Es decir, el Nuevo Testamento se basa en la ley del Antiguo para sustentar el hecho de que la iglesia debe sostener económicamente a los que trabajan en la obra. Por ejemplo, 1 Corintios 9, 13 y 14. Vamos a mirar esos dos textos. Primera a los Corintios 9, 13 y 14. Y me llama mucho la atención la manera como el apóstol lo enseña. Y quiero resaltar que el Nuevo Testamento asume esta enseñanza del Antiguo. Y voy a resaltarlo ahorita un poco más. Pero por ahora, miren. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? ¿Qué está citando él? Pablo está haciendo que ellos piensen en qué. En el Antiguo Testamento, en las prácticas del Antiguo Testamento, y sabemos que ellos comían del templo y comían del altar porque Dios había designado esto así, de esa manera. Pero note lo que dice el verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora noten la expresión, así también. Así también. Tenemos esta misma idea. Ahora bien, el principio es el mismo. Las personas que trabajaban en la obra de Dios en el Antiguo Testamento debían ser sostenidas por el pueblo. ¿Cuál fue la figura que el Señor creó para que esto se diera? Diezmos y ofrendas, ¿cierto? Esa fue la figura que él utilizó. Ahora venimos al Nuevo Testamento y nos dice el apóstol: así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Cuál es la figura entonces, o cuál debería ser la figura en el Nuevo Testamento? Debiéramos inventarnos otra figura bajo la idea de que como la ley ya pasó, entonces el diezmo ya pasó, entonces nos toca exponernos a vender tortas para sostener el reino de Dios. ¿Tenemos que inventar nuevas metodologías entonces? No, la misma escritura nos está mostrando. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el principio es el mismo. El principio es el mismo. Es decir, deben ser sostenidos económicamente los que trabajan en la obra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿cuál entonces debe ser la forma para que estas personas tengan las cosas que les son necesarias? Las mismas que encontramos en las Escrituras. No tenemos que inventarnos otros métodos, otras formas, sino los mismos. Ahora, el asunto es que sí ya cambia algo, y es que ya no es como un asunto legal, de una imposición legal, sino que ahora la idea es que la iglesia lo haga, como estábamos diciendo ayer, como cuando uno va a regalarle rosas a su esposa. No ir a decirle: mi amor, te traigo esto porque me toca.
¿Ven? Sino con gusto, con amor, sabiendo que aunque esto es su obligación, también tiene que hacerlo por gusto. Ahora bien, la idea, haya alimento en mi casa, del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento la encontramos, porque nos dice que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Y esto entonces nos lleva a pensar que la iglesia, o en la iglesia de Jesucristo, lejos de una actitud legalista, se debe tener es el corazón de sostener a aquellos que trabajan en la obra de Dios. Ni siquiera la idea es que diera su diezmo y ya, sino que la idea es haya alimento en mi casa. Ahora, esto nos regula de muchas maneras y permítame hacer ahí una aplicación antes de seguir adelante. A veces pudiera dársenos, y cuando tenemos esta idea legalista, podemos tener la idea de que, por ejemplo, yo ya di mi diezmo. Si eso alcanzó o no, yo ya di lo que me tocaba. ¿Sí lo notan? Esa no es la idea. La idea es haya alimento en mi casa. Más o menos es el mismo argumento que utiliza el apóstol Pablo también con los corintios, cuando él le empieza a preguntar a la iglesia, ¿acaso no tenemos derecho de llevar una hermana por mujer? Como Pedro y los otros. ¿Cuál era el argumento allí? Que tener un pastor soltero es diferente a tener un pastor casado y es diferente a tener un pastor con 10 hijos que con un hijo. Y si usted como iglesia, ustedes como iglesia contratan a un hermano que tenga 10 hijos, la idea no es decir, no, yo ya le di lo que tocaba. ¿Qué está diciendo el pasaje? Haya alimento en mi casa. Y es obviamente mucha más carga sostener un pastor con 10 hijos que sin hijos. Me hago entender, amados hermanos, pero el punto no es este legalismo de que ya di lo que me tocaba, sino que se suplan las necesidades que se tiene. Haya alimento en mi casa. Ahora, la ofrenda del pueblo de Dios es principalmente entonces para el engrandecimiento y la proclamación de la palabra de Dios. ¿En qué sentido, hermanos? En que las personas que están liderando pueden y deben estar comprometidos con esta tarea sin tener obviamente que pensar o que estar preocupados por el tema económico. El evangelio debe ser proclamado, hermanos, por todas partes. La viña del Señor debe ser plantada, las ovejas del Señor apacentadas. Los mensajeros del Señor entonces deben tener la capacidad de entregarse a su obra, de hacer esta tarea. Entonces, este es el propósito más importante, de alguna manera, del diezmo: la proclamación del mensaje salvador de Dios, la instrucción de la iglesia. Entonces, la idea es que los predicadores y otros obreros de la iglesia deben ser sostenidos. Y esto no es algo inventado por la iglesia, sino que fue ordenado por Dios desde el Antiguo Testamento. Eso fue lo que el Señor quiso hacer cuando dio tantas órdenes, y pónganle cuidado, no solamente dio leyes sobre el diezmo, sino sobre la ofrenda. La pregunta entonces es, ¿por qué nosotros normalmente tenemos problemas con el diezmo y no con la ofrenda? ¿Sí han notado que eso es como lo normal? Si se dice, bueno, vamos a recoger una ofrenda, como que no hay problema, como que todos estamos tranquilos. Pero si se dije, vamos a recoger diezmo, ahí sí ya como que hay cierta incomodidad. ¿Por qué? Sería la pregunta. Ahora bien, ahí es donde tenemos que analizarlo, porque tanto el diezmo como la ofrenda están legislados en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no tenemos problema con la ofrenda? Porque pensamos, como lo vamos a ver ahora, que la ofrenda es una cuestión de mi voluntad, mientras que el diezmo es algo como que se me está imponiendo. Y no es así. Las dos cosas se me están imponiendo por Dios, pero las dos cosas también tengo que hacerlas de mi voluntad, de mi corazón. Entonces, la idea de que el diezmo hacía parte de la ley y que por lo tanto ahora no se debe diezmar es un error, porque la ley, como dice Pablo,
fue la estructura que Dios dio para formar a su pueblo, para enseñar a su pueblo. Esta estructura es quitada, amados hermanos, pero el principio queda. Esta ley, como dice Pablo en algún momento, es como un tutor que está enseñando a un niño. Está ahí el tutor, le está enseñando, y llega un momento cuando el niño ya es grande, se le quita el tutor, pero cuando se le quita el tutor, ¿se le quita la enseñanza? No. ¿Cuál fue la idea entonces de tenerle un tutor a ese niño? Que le enseñara, que le transmitiera. Quitamos el tutor, la idea es que la enseñanza quede. Eso es lo que ha ocurrido, amados hermanos, con la ley. La ley es este tutor que quería enseñarnos en muchos aspectos, cuando de alguna manera, por decirlo así, la iglesia era pequeña. Se quita el tutor, ¿qué debe persistir? La enseñanza, los principios deben quedar así, ahí. Por ejemplo, pensemos en la manera de comer de muchos. A los que no les gusta la ensalada, por ejemplo. Cuando uno es pequeño y le dicen que coma ensalada, puede ya de entrada estar teniendo un error, el cual es pensar, cuando sea grande, no voy a comer ensalada. ¿Sí lo notan dónde está el error? Entonces resulta que su papá lo regaña, lo castiga, ¿no? Hace muchas cosas para que coma ensalada. Está encima como de una manera legalista e imponiendo lo que tiene que comer. Pero cuando es grande, pues el papá ya se retira un poco, ¿no? Ya lo deja más relajado y no come ensalada. Entonces, ¿aprendió algo? No aprendió. Eso nos está pasando con el tema del diezmo. Se nos ha enseñado, se nos ha dicho allí en la ley, se retira la ley, se espera que el principio quede, que la enseñanza quede, pero resulta que muchos dicen, yo no quiero esa ensalada. Y se alejan entonces de la enseñanza bíblica acerca del diezmo. Entonces, nosotros no necesitamos ahorita una ley que nos imponga un diezmo, pero sí necesitamos tener en cuenta el principio. Deben los creyentes entender la voluntad de Dios, que haya alimento en mi casa, hermanos. ¿Y de dónde va a salir ese alimento? ¿De dónde va a haber ese alimento? Bueno, pues de los aportes que nosotros damos para el reino. ¿Y cómo se llaman? Diezmos y ofrenda. Pero bueno, vamos a hacer entonces una conexión aquí ahora con las ofrendas. Ya hemos hablado del diezmo, pero la Biblia no solamente nos habla del diezmo, nos habla de las ofrendas, y vamos a hacer más o menos el mismo ejercicio que hicimos con los diezmos, ir al Antiguo Testamento, analizar y venir hacia el Nuevo, a ver qué nos enseñan las Escrituras de este tema. ¿Qué es una ofrenda? Primero que todo, una ofrenda, amados hermanos, es un regalo. Una ofrenda es un presente que se ofrece a Dios. Es algo que uno ofrece a Dios como parte de la adoración, como parte de nuestra adoración. Permítame ilustrarle ahí. Cuando uno estima a una persona, una de las maneras de demostrar el cariño hacia esa persona es por medio de regalos. ¿Sí lo han visto? Esa es una de las maneras de mostrar ese cariño. El cariño que uno siente hacia una persona, muchas veces entonces lo expresamos dándole un regalo, por ejemplo, en fechas especiales, sean cumpleaños o por ahí mencionaban en estos días el Día de la Madre, ¿sí? Es una manera de pronto en algún sentido de demostrar cierto cariño, cierto agradecimiento. Por ejemplo, a veces cuando una persona le ha servido a uno mucho y uno quiere expresarle alguna forma de este cariño, le da un regalo, ¿cierto? De alguna manera, esta es la idea con la ofrenda. La ofrenda es como esos regalos, son como estos regalos que debemos darle a Dios en señal de agradecimiento por sus bendiciones, o también por exaltarlo, por adorarlo, por darle la gloria. Por supuesto, estas ofrendas no le hacen ningún bien a Él mismo como tal, Él no las necesita.
pero podemos ver en las escrituras que Él quiere que las hagamos y Él tiene propósitos con esas ofrendas. Ahora, el punto es que son regalos, pónganle cuidado a esta manera como lo expreso, son regalos, pero uno no puede dar lo que quiera. Y principalmente al Señor. Entre nosotros tampoco, de todas formas, por ejemplo, pues alguien le da a uno un regalo y a uno no le gusta, pues uno no le dice nada, ¿no? Pero no le gustó. Eso es algo que ocurre. Una buena ilustración, por ejemplo, que escuché alguna vez, tiene que ver como cuando la esposa quiere hacerle algo especial al esposo y todo el día se la pasa trabajando, cocinando, preparándole un espagueti sabroso, ¿sí? Cuando llega por la noche se lo sirve y ella está feliz, contenta porque es un presente para su esposo, es algo especial, pero a él no le gusta el espagueti. ¿Sí? No le gusta el espagueti. Muchas veces eso terminaría hasta en una discusión, ¿no? Porque el hombre no haría cara de que le gustó, sino de desaprobación y entrarían entonces en esta discusión de que todo el día trabajando, todo el día esforzándome y usted no le gustó. Pero ¿dónde está el error? En que ella no le dio lo que a él le gusta. Le dio otra cosa, tal vez lo que a ella le gusta o algo así. Pero ahí era necesario conocer los gustos de él para que el regalo hubiera sido efectivo, ¿cierto? Eso toca, siempre en un regalo es así. Si uno regala cualquier cosa, es posible que se dé cuenta que a la otra persona no le guste. En el caso de Dios, amados hermanos, Él reguló también y mandó todo lo concerniente a las ofrendas. Es decir, uno tiene que darle estos regalos, pero no es cualquier cosa. Dios no va a recibir cualquier cosa de nuestra parte. La ofrenda no es lo que uno quiera. Y esto es interesante porque miren, algunos piensan que el diezmo es una obligación y la ofrenda es de mi voluntad. Ahí es donde están equivocados. Y por eso, les decía hace un momento, muchos ofrendan con gusto, pero que no me hablen del diezmo. ¿Me hago entender? Como ofrenda es lo que yo quiera, me gusta, pero como diezmo ya es que ya me están poniendo un porcentaje y ya me están diciendo cuánto es, entonces eso no me gusta. Es un error pensar así, ¿ven? Es un error, porque Dios regula en su palabra tanto los diezmos como ya lo vimos, acá vimos qué se debía diezmar, cómo, hasta ciertos cuándos habló en algún momento. Por ejemplo, recuerdan, leímos un pasaje que nos decía que de uno de los diezmos que ellos daban, porque no era ni siquiera un solo diezmo, que tenían que reunirlo y reunirlo hasta que en cierto momento pudieran ir y viajar y llevarlo a cierto lugar. Entonces decía cuándo, decía dónde, decía para qué, a quién. Todo esto el Señor lo reguló. Y hablando de la ofrenda también, el Señor no deja que nosotros ofrendemos lo que queramos. No es así, es un error pensar que el diezmo es un asunto impositivo y la ofrenda es más bien un asunto voluntario. Es un error y lo vamos a ver. Vamos a analizar entonces algunos pasajes de las Escrituras. Éxodo 25, 1 al 3. Nos dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, etcétera. Vamos a analizar apenas este pasaje rápidamente y vamos a anotar tres cosas principalmente. Primero, la ofrenda es un mandato. La ofrenda es un mandato. Noten, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Qué es eso?
un mandato o es un consejo, una sugerencia. Es un mandato. Vaya Moisés, dígale a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Entonces tenemos aquí un mandato. Pero noten que entonces tanto el diezmo como la ofrenda está mandada por Dios. Los hijos de Dios reciben el mandamiento de diezmar y de ofrendar. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Lo segundo que podemos notar allí es que es un mandato, pero deben darlo de su voluntad. ¿No notan? Es bien curioso porque uno dice, no, si es un mandato ya no es de mi voluntad. Sí, hay que hacer un balance y una unión entre las dos cosas. Es un mandato, pero debo hacerlo de mi voluntad. Y por eso he querido, hermanos, poner en alto la ilustración de las flores a la esposa. Porque esas son cosas que toca hacer. ¿Sí? Esas son cosas que hay que hacer. Pero no hay que ir a decirle a la esposa, mire, le traigo esto porque me toca. ¿Lo ven? Tiene que ser de su voluntad. Así que debe haber una unión entre estas dos partes, entre algo que yo debo hacer para fomentar el amor, el cariño en mi relación con mi esposa, ¿cierto? Es algo que Dios me dice que haga, que Dios me manda, por lo tanto es una obligación, pero yo no debo hacerlo a manera de obligación, sino que tengo que hacerlo de mi voluntad. Es una muy buena ilustración para entender lo que tenemos aquí. La ofrenda es un mandato, pero en segundo lugar nos dice que tiene que darla de su voluntad, de su corazón. Tenemos que hacer este balance entonces en nuestro corazón. No tener en nosotros esa carga de que nos toca ofrendar, nos toca dar, aunque nos toca, sino más bien nos toca es darla de corazón, sinceramente, de nuestra voluntad, de una voluntad y de un corazón santificado, ¿sí? Por eso dice, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Es decir, aunque hay un mandato de ofrendar, no se debe dar como algo impuesto, sino que la persona debe tener esta voluntad de dar la ofrenda y darla de corazón, es decir, sinceramente y con cariño. Y tercero, Dios dice que tenían que dar. ¿Lo notan ahí? Oro, plata y cobre. Ahí el Señor entonces nos regula qué hay que dar, cómo hay que darlo y hay que darlo. Tres cosas supremamente importantes en este texto. Entonces, lo curioso es, Dios nos manda a diezmar y nos manda a ofrendar, pero no se debe hacer como una obligación, como una ley, sino que debe ser de la voluntad de uno y de corazón. Nunca entonces se debe ofrendar o diezmar obligado, pero hay que hacerlo. Hacerlo con ese deseo. Un hombre o una mujer de Dios debe tener en su corazón el deseo de ofrendar, de bendecir el reino de Dios, de que éste pueda avanzar. Y por eso nuestros principales ejemplos en el Antiguo Testamento son Abraham y Jacob, que sin ninguna ley de su corazón propusieron hacerlo. Por otra parte, en el Antiguo Testamento vemos que habían muchas ofrendas. Muchas ofrendas. Las hay de muchas formas o por muchas razones y todas explicadas por Dios. Veamos varios ejemplos. Levíticos capítulo 1, verso 1 al 4. Levítico capítulo 1, 1 al 4. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. La persona debe tener el deseo de hacer esta ofrenda, ¿lo notan? Porque nos dice, cuando alguno de entre vosotros ofrece.
Él está haciendo este ofrecimiento. Pero ahí mismo el Señor lo regula y le dice qué cosas son, qué cosas recibirá, qué cosas espera que se le dé. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Ahora aquí tenemos una ofrenda por expiación de pecados, es decir, para perdón de pecados. Ahora nosotros sabemos que esta ofrenda señalaba a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Pero en su momento noten cómo el Señor está regulando todo, diciéndoles cómo tenía que ser la intención de su corazón, darlo de su voluntad, y también cómo era lo que tenían que traer. Tenía que ser voluntariamente, pero tenía que ser también como el Señor lo dijera. Capítulo 2, verso 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Aquí en este capítulo nos habla de ofrendas que no tienen sangre, como son las comidas. Y Dios decía cómo debían ser esas comidas para que fueran aceptas por Él. Capítulo 3, verso 1. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrendarla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Ofrenda de paz o sacrificio de paz se usa en las Escrituras para indicar prosperidad y felicidad, es decir, como una ofrenda en agradecimiento a Dios por las bendiciones que le ha dado. Pero noten una vez más, Dios la regula. Capítulo 7, verso 12. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Ofrendas por agradecimiento por la prosperidad que Dios le estaba dando, por el cuidado de Dios, por el cuidado que Dios tenía de ellos. Es una ofrenda en acción de gracias, pero una vez más lo mismo. En todos los casos vemos a Dios siempre diciendo cómo, cuándo, dónde, qué y la manera en que se debían dar esas ofrendas. Así que, como podemos notar, hermanos, hay varios tipos de ofrendas en el Antiguo Testamento y que todas tienen las mismas características, reguladas por Dios, mandadas por Dios. Dios enseñó exactamente todo lo que Él quería que se hiciera alrededor del tema de las ofrendas. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento entonces de estos temas? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, estas enseñanzas se dan por sentadas. Es decir, hermanos, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, no encontramos una enseñanza como que algún escritor del Nuevo Testamento dijera algo así. Miren, ustedes tienen que saber que hay que ofrendar. Nunca vamos a encontrar un texto así en el Nuevo Testamento, y la pregunta es ¿por qué? Porque se da por sentado el hecho de que la enseñanza del Antiguo está firme para las personas. Miren una diferencia. En 1 Corintios, capítulo 12. Nos va a hablar Pablo, capítulo 12, 13 y 14, acerca de los dones. Entonces, esto sí era algo nuevo. Era algo nuevo en la iglesia. Algo que no se dio, y mucho menos de esta manera, en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo inicia él? Y miren, analicen
¿Cómo inicia? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Noten esa forma de hablar. Él quiere decir, bueno, hermanos, yo necesito enseñarles aquí algo. Y ahí en adelante nos sigue diciendo por qué. Porque antes se extraviaba como los gentiles y en este tema de los dones es muy fácil extraviarse. Esa es la razón por la cual él va a enseñar. Pero quiero que noten esa primera expresión. Hay algo que ustedes deben saber, pero cuando venimos al tema de diezmos y ofrendas, no se enseña de esa manera. No se dice algo como, bueno, yo sé que ustedes no saben que hay que ofrendar y estas cosas, entonces se los voy a enseñar. No. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento asume, da por sentada la enseñanza del Antiguo. El Nuevo Testamento no enseña abundantemente este tema de diezmos y ofrendas como lo hace el Antiguo Testamento, sino que da unas reglas para regular las ofrendas en el Nuevo Pacto. Si usted busca en el Nuevo Testamento una enseñanza completa de diezmos y ofrendas, no la va a encontrar. Completa como está en el Antiguo, no la va a encontrar. Donde nos decía cómo, cuándo, qué, para qué. No. Nos va a dar algunas indicaciones muy claras y muy importantes, como lo vamos a ver, pero no se va a encontrar de la manera como lo tenemos en el Antiguo Testamento. Y les decía, hermanos, nosotros tenemos una Biblia, no un Nuevo Testamento. Por eso nosotros debemos estudiar toda la Biblia para sacar la enseñanza para nosotros. Por supuesto, hay cosas que somos conscientes, como ha estado enseñando el pastor Mauricio, que pasaron, pero hay cosas que no pasaron. Y principalmente los principios que quería enseñar la ley de Dios no pasaron. El Nuevo Testamento da por sentada la enseñanza del Antiguo, básicamente porque en ningún momento la anula, como por ejemplo sí anula el que sacrifiquemos corderos o animales. Por ejemplo, Hebreos claramente nos dice que esos machos cabríos, que esos toros, no quitan el pecado. ¿Ven? ¿Quién quita el pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Antiguo se les había puesto estas figuras. Ahora bien, entonces el Nuevo Testamento no anula en ningún momento o no quita el hecho de que hay que diezmar u ofrendar. La enseñanza del Nuevo Testamento es un poco diferente a la del Antiguo porque es el Nuevo Pacto, no el Antiguo Pacto. Es decir, por ejemplo, ya no damos ofrendas por el pecado porque eso hacía parte del Antiguo Pacto. Sin embargo, noten que esto se cumple a Cristo. Pero cuando venimos nosotros a la adoración pública, todo lo hacemos en nombre de Cristo, que es el Cordero que fue inmolado. Ahora, hay que ofrendar. Varios pasajes nos hablan de las ofrendas en el Nuevo Testamento para regularnos en cuanto a cómo debemos hacerlo y enseñarnos al respecto. Por ejemplo, el apóstol Pablo da por sentado que los cristianos ofrendan. Pablo nos enseña, hermanos, o más bien Pablo no enseña que debemos ofrendar. Escuchen eso, él no enseña que debemos ofrendar, sino cómo debemos ofrendar. Cómo debemos hacerlo. Es decir, da por sentado que el cristiano ofrenda y lo que él hace entonces es regularlo y decirle cómo tiene que hacerlo. Entonces, por ejemplo, el Nuevo Testamento enseña que debemos ofrendar para ayudar a los necesitados. Este es un punto bien importante. Pudiéramos preguntar, hermanos, ¿nosotros ofrendamos para necesidades específicas de la iglesia? Bueno, a veces algún hermano está en una dificultad y entonces de pronto se recoge, pero este es nuestro pensamiento, esta es nuestra idea. Nosotros tenemos la idea en la mente de que parte de nuestras ofrendas son para ciertos grupos de necesitados. Cuando estamos ofrendando, ¿tenemos eso en nuestra mente o no? Si no lo tenemos, debemos tenerlo. Si lo tenemos vago, bueno, hay que fortalecer eso, porque el Nuevo Testamento enseña que debemos ofrendar para ayudar a los necesitados. Por ejemplo, 1 Corintios 16:1.
Y quiero volver a resaltar la idea de que para Pablo esto es un asunto que el cristiano ya se le da por sentado con este pasaje. Pónganle cuidado, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. Bueno, por supuesto entendemos que la carta a los Corintios también era una respuesta que Pablo le estaba dando a otra carta que él habría recibido, y por lo tanto dice en cuanto, como en cuanto a lo que me están preguntando, ¿cierto? Pero noten, en cuanto a la ofrenda para los santos, era algo que la iglesia ya tenía en mente. Cuando uno utiliza esa expresión es porque ya la iglesia tiene algo en mente y la iglesia le está preguntando más bien a Pablo con relación a la ofrenda para los santos. Pero miren que esa forma de hablar, cuando él dice en cuanto a la ofrenda, está hablando de algo que no es extraño para ellos, no es extraño, no es raro. En cambio, miren conmigo, primera a Tesalonicenses 4:13. Allí dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Notan lo diferente que es este lenguaje al de Corintios? En Corintios él les está hablando de algo que tenían en mente. Y les dice, hermanos, en cuanto a la ofrenda para los santos. Pero en este pasaje sí les dice algo que ellos no saben. Y entonces les dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. El lenguaje es diferente. Esta es una enseñanza que Pablo quiere que ellos no ignoren y que él entonces sabe que ellos no saben de este tema y que necesita enseñarles. La forma de hablar es diferente. Les va a enseñar algo clave con relación a los muertos, pero en nuestro pasaje de 1 Corintios 16 no les está hablando nada extraño, raro o que no supieran, porque por eso inicia en cuanto a la ofrenda para los santos. Y sigue. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Ahora, es curioso que muchos hermanos utilizan este pasaje para hablar de las ofrendas regulares o normales, pero si usted lo nota, no está hablando de eso. Hay algunas cosas que sirven ahí para regular nuestras ofrendas, pero está hablando de un tipo de ofrenda especial. Está hablando de la ofrenda para los santos, para hermanos que están en necesidad, puntualmente hermanos de Jerusalén. Una ofrenda especial para esos hermanos. Y dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, la iglesia de Jerusalén estaba pasando por una situación económica mala, porque este territorio, hermanos, había sufrido varias dificultades. Así que hubo hambre en aquel lugar, en esta tierra, y Pablo entonces está recogiendo una ofrenda en varias iglesias para llevarle a esta. Esto nos muestra, entre otras cosas, que otras iglesias pueden y deben participar en ayudar a hermanos de otras iglesias. Este es otro tema que debemos analizar con relación a las ofrendas. Poder ofrendar para otra iglesia, para otros hermanos. La iglesia debe recoger ofrendas también para los hermanos, para los santos que están en necesidad. Esto es muy importante. Algo interesante tanto de la ofrenda como de los diezmos es que nosotros lo damos en adoración a Dios, pero los beneficiados son personas. Dios no se beneficia económicamente, por supuesto. Damos esta ofrenda para Dios, pero el beneficiado o los beneficiados son personas. Esto es lo que el Señor ha querido. En el Antiguo Testamento veíamos que los beneficiados eran los levitas y los sacerdotes, pero si hubiéramos estudiado con más calma, más pasajes, las viudas y los huérfanos también. En el Nuevo Testamento estamos viendo, por ejemplo, aquí que unos beneficiados de las ofrendas son hermanos que están en necesidad económica. Por supuesto, ahí hay que hacer una salvedad. Tesalonicenses nos dice también que el que no quiere trabajar, que no coma.
Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Un hermano perezoso, un hermano así que no le gusta el trabajo, entonces ese no debe ser ayudado, porque al ser ayudado consentimos su pereza, su pecado. Más bien tiene que ser exhortado, disciplinado por la iglesia y animado a que sea una persona trabajadora. Pero como podemos ver también, hoy como vamos a ver, los que sirven en la iglesia son beneficiarios de los diezmos y las ofrendas y santos que estén en necesidad, como este pasaje que estamos leyendo que nos habla de la ofrenda para los santos. Así que, amados hermanos, nuestras iglesias deben tener en sus casillitas un lugar destinado para la ofrenda para esos hermanos que estén en algún momento en necesidad. Los santos o los hermanos que estén en necesidad, debemos acordarnos de ellos. Esto se nos enseña tanto en Santiago como en Primera de Juan acerca del amor por ellos, ¿no? Que no solamente es decirles ir en paz y saciados, sino que hay que darle lo que necesitan. Y eso entonces lo hacemos con nuestras ofrendas. Ver un hermano en una situación económica difícil y decir simplemente, bueno, hermano, voy a orar por usted y no más, eso no es un espíritu cristiano. Nosotros necesitamos como iglesia organizarnos, recoger ofrenda y tener siempre no sé cómo se llama, sí, para este tema, para los hermanos que están en necesidad. Aquí está claro. Y curiosamente se nos está diciendo que también de otras iglesias, que es el caso que tenemos en nuestro pasaje de Primera a los Corintios. Ahora, hay hermanos que tienen expresiones como estas, por ejemplo, los dineros de la iglesia son de la iglesia. ¿No han oído algo así? ¿Qué querrá decir eso? Según ellos, que no se le dan a los hermanos. Según ellos, que no se le dan a los hermanos. Pero ¿acaso los hermanos no son la iglesia? ¿Y la iglesia no son los hermanos? Existen muchas malas ideas al respecto. Hay personas que dicen, bueno, nosotros tenemos, no sé dónde la tengan, la plata. Tenemos plata en el banco, en algún lado, en la caja de la iglesia, y hay un hermano necesitado. Y entonces dicen, bueno, hermano, ¿será que tomamos de allí algo para darle al hermano Pepito que está pasando una necesidad terrible? No, los dineros de la iglesia son de la iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Sí? La escritura nos muestra que, por supuesto, hay que hacer una buena administración, pero si la iglesia tiene en sus fondos este dinero, por supuesto, tiene que ayudar a los hermanos necesitados. Ahora, de nuestro pasaje podemos ver más cosas. Miren, primero es un mandato ofrendar, ¿sí? En el Nuevo también. Y este tipo de ofrenda es un mandato. Este tipo de ofrenda para los santos, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Que ordené, dice el apóstol. Hay una orden apostólica clara. Y una orden apostólica es una orden divina. Es una orden del Señor. Dios ordena que se deben recoger ofrendas para los santos. Es una orden. Otro, que esa ofrenda debe ser recogida en la iglesia el día del culto público. Porque dice cada primer día de la semana. Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Por qué el primer día de la semana? Porque el primer día de la semana es el día de la adoración, el día cuando se reúne la iglesia del Señor, el día de la adoración pública por excelencia. Ellos ya no se reunían el sábado, como los judíos, sino el día del Señor, el primer día de la semana, es decir, los domingos. ¿Y por qué no recogían la ofrenda el martes, por ejemplo? Porque el domingo era el día del culto público, el día que se reunían, es el día de la adoración pública por excelencia, y la ofrenda es un elemento del culto, hermanos. Ojo con eso, es un elemento del culto, y allí debiéramos preguntarnos, ¿estamos adorando a Dios con nuestras ofrendas? Porque les mencionaba ayer algo de que si nosotros nos duele meter el dinero ahí que caiga en esa vasija,
¿Será un acto de adoración o será un acto de ofensa a Dios? Muchas veces nuestras ofrendas. Es un acto de adoración pública, por eso debe recogerse en el culto. Por otra parte, podemos ver, hermanos, que en el Nuevo Testamento no nos dice cuánto debemos dar en términos monetarios, pero nos enseña a no ser mezquinos ni egoístas, porque dice que la ofrenda debe ser en proporción a cuanto yo sea prosperado. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No nos dice de 1,000 o 2,000 o 300, sino según como usted se ha prosperado. Y noten que aquí entonces es donde el diezmo se le ha vuelto la piedra en el zapato a más de uno. Porque entonces, desde un punto negativo, muchos dicen, no, pero es que toca sacar la calculadora a ver cuánto es que es mi diezmo. ¿Me hago entender? Tiene que ser así, una cosa matemática. No puede ser el 11, el 12, el 13. No, tiene que ser ahí medido. Tiene que ser ahí exacto. Pero noten las reglas que nos da el nuevo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Esa es la manera. No ser mezquinos, más bien, sino mostrar el agradecimiento a Dios por lo que nos está dando. Ahora, además, porque como dice algún hermano, todo lo que usted tenga es del Señor, no es suyo. Todo lo que usted tenga es del Señor, no es suyo. La enseñanza bíblica entonces va a que demos de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado. Si usted tiene comidas porque Dios le ha dado y debe ser agradecido. Si usted tiene techo, si usted tiene cosas, es porque Dios le ha dado. Así que debe ofrendar de esta manera agradecido con el Señor. Nos enseña entonces el Nuevo Testamento a amar a Dios o demostrarle amor a Dios con nuestro dinero, pero también a los hermanos. También demostrarle el amor a los hermanos con nuestro dinero. Porque a veces ocurre que entre más gana una persona, más codiciosa se puede volver, menos quiere soltar, menos quiere dar. Se vuelve así, más endurece su corazón. A veces los que más tienen son los más desagradecidos. Eso pasó en el tiempo de nuestro Señor. La vez anterior estábamos hablando como muchos venían a dar lo que les sobraba, pero una mujer vino a dar más bien lo único que tenía. Entonces, en cuanto a la ofrenda, la regla es en la medida que usted sea prosperado en señal de agradecimiento, así ofrende. Y tenemos varios pasajes en el Nuevo Testamento que nos sirven de ejemplo para este tema. Por ejemplo, Romanos 15, 26. Hablando de que hay que ofrendar para las personas, para los hermanos necesitados. Nos dice aquí el apóstol, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Noten que este pasaje nos habla de lo mismo, la actitud de otras iglesias de darle ofrendas a los pobres que habían entre los hermanos de Jerusalén. Pero ¿ustedes recuerdan qué dice Pablo de las iglesias de Macedonia? ¿Que tenían harto dinero o poquito dinero? Eran pobres. En 1 Corintios precisamente dice que de su misma pobreza se daban. Y daban más allá de sus fuerzas. Así que, amados hermanos, el Nuevo Testamento, noten, no nos está enseñando algo como que extraño o nuevo, asume la enseñanza del Antiguo, pero nos empieza a regular y a poner ideas puntuales para nosotros ahora. Por ejemplo, debemos ofrendar para santos que estén en necesidad. El Nuevo Testamento también enseña, como el Antiguo, que hay que ofrendar para los que trabajan en el ministerio.
Primera a los Corintios, capítulo 9, verso 7. En adelante. Dice el apóstol: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién? ¿Quién es soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ahora, noten estas preguntas tan interesantes. Hay personas que le dicen a uno, pero ¿hay que pagarle a los pastores? Sí, como con esa extrañez. Pero note que para Pablo es al revés. La extrañez es, no hay que hacerlo. La extrañez de Pablo es al revés. Para muchos hoy es extraño pensar, ¿de verdad tenemos que pagarle a los misioneros? ¿De verdad tenemos que enviar ofrenda para los que están predicando el evangelio? ¿Acaso el evangelio no se predica de gratis? Pero el apóstol Pablo dijo al revés. ¿No hay que pagarle a los que trabajan en la obra? La extrañez de Pablo es al revés y utiliza entonces primero la lógica. En el verso 7. Verso 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? ¿Cómo así? Pero es que si la ley ya pasó, ¿por qué Pablo nos va a citar la ley? ¿Notan eso tan curioso? Es decir, aquellos que nos dicen, pastor, el diezmo hacía parte de la ley pasó, entonces ya no hay que diezmar. Entonces, ¿por qué Pablo está citando la ley para una enseñanza del Nuevo Testamento? Hablando del tema del sostenimiento de los líderes. ¿Me hago entender con ese argumento, amados hermanos? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, noten que esta figura que él usa es parecida a lo que se nos mencionaba en el verso 7. ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? ¿O quién planta viña y no come de fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Y ahora nos habla de un buey. No pondrás bozal al buey que trilla. El buey está trillando, déjelo comer. ¿Y de qué come? ¿De otro plato? ¿De otra cosa? ¿De qué come ese buey? De lo que está haciendo ahí. Y este es el argumento, entonces, precisamente para decir que los que están trabajando en el reino de Dios, como ya lo leímos en otro pasaje, que vivan del evangelio, que vivan del evangelio. Entonces pregunta, porque él está trayendo la ley de Moisés a la mente de ellos y dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Bueno, si fuéramos al pasaje donde dice esto, uno diría, pues ahí está hablando de los bueyes, Pablo. Pero Pablo dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Hasta ahí está bien, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, pues que vivan del evangelio. Pero ¿y de dónde sale eso? ¿De dónde salen esos recursos? ¿Cierto? ¿O qué significa vivir del evangelio? Bueno, hermanos, pues vivir del evangelio significa vivir de diezmos y ofrendas, que es la figura creada por Dios en las Escrituras para el sostenimiento de sus líderes también. ¿Se nos está yendo el tiempo ya? ¿Sí?
Vamos a parar ahí, amados hermanos. Vamos a resumir un poco. El Nuevo Testamento entonces asume la enseñanza, no viene a traernos una nueva enseñanza de todo esto, sino que asume la del Antiguo y nos da una regulación ahora para el Nuevo. ¿Qué regulación nos da o qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto, hermanos, que hay que ofrendar para los necesitados y vamos a quedar ahí básicamente que hay que ofrendar para los ministros del Evangelio. Oremos.